unos versículos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. El Evangelio de Juan, el capítulo 7. Y voy a compartir mi pantalla aquí. Una porción conocida por todos. En el último y gran día de la fiesta, voy a hablar un poquitito más de esto en un segundo. Esta fiesta es la fiesta de los tabernáculos, que se introduce en el versículo 2 del capítulo 7. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, el Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Señor, bendiga su palabra. Esta porción que hemos leído está incrustada en una sección mucho más larga que incluye el capítulo 7 y el capítulo 8 de Juan. La sección se introduce en el versículo 1 del capítulo 7, después de estas cosas, probablemente en referencia al milagro que realizó el Señor, la multiplicación de los panes. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, una de las fiestas más importantes en Israel, que se celebraba más o menos entre septiembre y octubre, en el mes de Tishri, en el calendario judío, después de la Pascua. Una fiesta muy, muy importante, una de las demás fiestas solemnes, una de las fiestas que eran muy celebradas en Israel y que a través de los años llegó a también tener una serie de, no sé si decir anexos, o una serie de rituales que fueron siendo agregados en el tiempo. Andrés, no sé si se me escucha bien o no. ¿El audio se escucha bien? Sí, que me doy cuenta que hay un micrófono acá, pero no lo conecté. Pero si se escucha bien, no lo conecto. Ok, está bien. Es muy interesante esta porción realmente. El capítulo 7 y el capítulo 8 de Juan. Uno de los temas principales que uno puede ver tiene que ver con la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? Algo que es muy importante para el evangelista Juan, como ustedes saben seguramente, al final del Evangelio, cuando se escribe, ¿verdad? Juan expresa su propósito por el cual escribe este Evangelio. Él dice: estas cosas hizo además Jesús, otras muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Estoy citando Juan 20. Pero estas se han escrito, dice Juan, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que todo lo que Juan hace, y desde el principio del Evangelio de Juan, valga la redundancia, en el principio del verbo, desde un principio el evangelista quiere desplegar con una belleza y una claridad indudable y además hermosa quién es Jesús. Y esto es tremendamente importante, porque las personas tienen que creer en Él. Y para que crean en Él, tienen que, por un lado, tienen que aceptar todo lo que Jesús es, todo lo que se dice acerca de Él. Y al mismo tiempo, tienen que rechazar cualquier idea, cualquier concepto que ha sido creado a partir de prejuicios o ideas preconcebidas, como lo que uno puede ver aquí en el Evangelio de Juan.
y especialmente el capítulo 7 y el capítulo 8. Hay mucho en relación con la identidad del Señor, y es muy, muy interesante cómo comienza este capítulo, nada menos que con sus hermanos, diciéndole que vaya a Judea, que suba a la fiesta. Dice el versículo 4, dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si haces estas cosas, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Es muy, muy llamativo que este capítulo y esta sección comienza así. Los hermanos que todavía no creen en él le dice, date a conocer, muéstrate. Ninguno que se quiere dar a conocer hace estas cosas en secreto. El Señor les responde y básicamente les dice que el Señor no actúa de acuerdo a ninguna agenda humana. Y esto se confirma más adelante cuando el Señor en el versículo 10 dice que subió a la fiesta no abiertamente, sino en secreto. Sube en secreto, sube secretamente, no de la manera en que sus hermanos le estaban sugiriendo que le hiciera. Y al final de esta sección del capítulo 7 y el capítulo 8, si vamos al final del capítulo 8, obviamente llegamos al clímax de esta sección, donde la identidad de Jesús es finalmente revelada, ¿verdad? El Señor dice, antes que Abraham fuese, yo soy, y todo, antes que el Señor llegue a ese clímax, va a pasar por una serie de conversaciones y de diálogos entre él y el pueblo, o entre él y los líderes. Hay confusión en medio del pueblo también. La gente dice, ¿será que habrán creído en él? La gente también discute y dice, ¿no será este el Cristo? ¿Habrán reconocido que este es el Cristo? En el capítulo 7 estoy citando, todavía no muestro lo que quería mostrar aquí en el capítulo 8, simplemente estoy resaltando cómo el tema del descubrimiento o el intento de descifrar quién es Jesús es una idea que va fluyendo a través del capítulo 7 y el capítulo 8, y que termina con esta declaración majestuosa del Señor diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy. En otras palabras, Jesús es Dios. Y si tú no aceptas, o si alguien no acepta esa verdad, que Jesús es Dios y al mismo tiempo es hombre, ¿verdad? Es el Dios hombre, Dios manifestado en carne. Si alguien no acepta absolutamente aquella verdad, es imposible que pueda ser salvo. Lo que iba a resaltar de esta parte es que el capítulo, en la sección del capítulo 7, ¿verdad? Capítulo 7, capítulo 8, una sola sección. Capítulo 7 parte con esta idea de el Señor subiendo como a escondidas. Los hermanos le dicen, manifiéstate. Él sube, pero a escondidas, y el relato termina con el Señor escondiéndose. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió, se escondió, aquí se ocupa la forma verbal de la misma palabra, que cripto, de donde vienen los que saben computación, aquí la palabra encriptar, ¿verdad? Cripto tiene la idea de esconder, algo que está en secreto. Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Tremendamente interesante, entonces, tremendamente llamativo que el Señor Jesús sube secretamente y luego se va escondiéndose. Y esto es algo que es muy importante, porque para aquellos que insisten en cuestionar la identidad de Jesús, quienes no quieren doblegar su voluntad ante la persona del Señor Jesucristo, Él va a permanecer como alguien escondido. Mi hermano Luis recién hablaba de la importancia de ser conocido por Dios. Esto es lo que realmente importa. En Juan, lo que el apóstol va a resaltar es que las personas acepten y reconozcan y se den cuenta de que Jesús es Dios, que reconozcan esta verdad. En este sentido, los versículos que hemos leído entonces son tremendamente importantes, porque el Señor va a hacer una tremenda declaración aquí.
Ahora, el contexto en el cual el Señor hace esta declaración, como dice el versículo 37, es el último y gran día de la fiesta. La fiesta de los tabernáculos duraba unos 7 días u 8 días. En el tiempo aparentemente se agregó un día más. No hay, no hay acuerdo en términos de si realmente eran 7 u 8 días, o aquí se refiere al séptimo o octavo día. Es posible que sea el séptimo día cuando se habla del último y gran día de la fiesta, porque era en este último día donde se efectuaba el ritual que probablemente el apóstol Juan tiene en mente aquí. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan relevante este antecedente? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se pone en pie y alza la voz, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bueno, lo que ocurría en la fiesta de los tabernáculos es que cada mañana, durante estos 7 días, el octavo no se hacía, pero durante 7 días, los sacerdotes o algunos sacerdotes recogían agua del estanque de Siloé y lo llevaban en procesión hasta el templo. Para que usted vea cómo esto ocurría, yo le voy a mostrar muy brevemente cómo eso pasaba. Aquí hay una vista aérea de Jerusalén, obviamente ha sido reconstruida digitalmente, pero lo que les quiero mostrar es cómo... perdón, está en inglés, pero lo que ven aquí es el estanque de Siloé en esta esquina. Y entonces los sacerdotes venían en la mañana y recogían agua del estanque de Siloé. El Señor envió aquí a alguien a lavarse, ¿verdad? Ve a lavarte al estanque de Siloé. Y luego había una procesión donde iban subiendo por la ciudad. Passing under Robinson's Arch, we follow the western este es base of the Temple Mount, location of today's western or Wailing Wall, as far as Wilson's Arch. Bueno, se va a mostrar el resto de la ciudad aquí, pero lo que les quería mostrar era esa procesión que iba desde el estanque de Siloé hasta el templo. ¿Qué es lo que viene después? Una visión de la ciudad. Quiero mostrarles solamente una vista aérea del templo. Tengo otro video donde se ve mucho mejor el templo, pero ustedes pueden ver ahí se ve el templo de lejos, que era una obra arquitectónica majestuosa. Allá al fondo se ve la parte dorada, ahora no se ve muy bien, ahí está un poco escondida. Pero ahí está, ahí se ve el templo. Muy bien. Lo que les quería mostrar entonces ahí era esta procesión, ¿ya? Los sacerdotes tomaban agua del estanque de Siloé y caminaban todas las mañanas, todos los días, en estos 7 días de la fiesta, llevaban el agua y la derramaban en el templo. Esa procesión estaba acompañada, había mucha gente, habían hombres y niños con ramas en sus manos, se cantaban salmos, los salmos Gilel probablemente, entre el 113 y el 118, y el séptimo día, el último y gran día de la fiesta, los que llevaban el agua, los sacerdotes llevaban el agua y rodaban el altar 7 veces. Y luego, como esto era, esta se hacía a la hora de la ofrenda de la mañana, donde había una ofrenda de libación, se derramaba vino también con la ofrenda. El agua se derramaba juntamente con el vino. Y mientras esto se hacía, se elevaban estos salmos de alabanza al Señor. La fiesta de los tabernáculos recordaba la manera en que Dios proveyó y sostuvo a su pueblo durante 40 años en el desierto.
Era durante la fiesta de los tabernáculos que los judíos eran llamados a salir y habitar en tiendas o en carpas o en ramadas para conmemorar esos días. También hay una tradición judía donde se dice que la roca de la cual emanó el agua acompañó a los israelitas, la habrán cortado, la habrán sacado, habrán cortado esa roca, los acompañó durante esos 40 años. Interesante porque Pablo dice algo, que la roca que los acompañaba era Cristo. Bien puede ser. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta que recordaba la provisión de Dios, pero al mismo tiempo miraba hacia adelante. Es muy llamativo que en el libro del profeta Zacarías, cuando se habla de aquel día glorioso y futuro, donde todos vendrán para adorar al Rey, dice Zacarías 14:16, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahvé de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey Yahvé de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Hay toda una serie de conexiones entonces en el proceso o en la procesión del agua, una manera de mezclarlo con la ofrenda, es una manera de expresar adoración al Señor y rememorar los cuidados que el Señor tuvo por su pueblo, cómo el Señor satisfizo las necesidades de su pueblo. Obviamente que Dios haya dado un pan. Anteriormente, el capítulo 6 se habla del maná que desciende del cielo. Ahora se habla del agua, el agua que también provee el Señor de manera milagrosa en el desierto. Nosotros vivimos en San Felipe y da mucha pena ver lo seco que está la región, el río Concagua, ¿verdad? La poca agua que trae, y en general no se ve tanto verde como acá. El agua es una bendición. Sacar agua del desierto es algo imposible, muy difícil. Quizá hoy día con tecnología algo se puede hacer, pero cuando Israel estuvo en el desierto fue Dios quien proveyó. Lo que decía es que en ese momento, en el último y gran día de la fiesta, en ese momento cúlmine, en ese clímax, donde la gente aclama a Dios, donde la gente canta estos salmos, donde los sacerdotes participan, alguien se levanta y dice, el que cree en mí, si alguno tiene sed, venga a mí. Todo lo que sucedía en este ritual, que tuvo que haber sido algo muy bonito, todo lo que sucedía en este ritual, todo apuntaba hacia Dios y a su provisión. Todo apuntaba hacia Dios y su poder. Todo apuntaba hacia Dios y su capacidad de cuidar y proveer lo necesario para su pueblo. Y entonces Dios, hecho hombre, Jesús, el Hijo de Dios, alza la voz y dice, hay alguien que tenga sed. Hay alguien que quiera experimentar la provisión divina de la manera en que Israel la experimentó en la antigüedad, pero a una escala aún mucho mayor, a un nivel que va mucho más allá de lo físico. Hay alguien que quiera, hay alguien que esté sediento. Claramente hay alusiones a pasajes como lo que dice el profeta Isaías, ¿verdad? Cuando el Señor dice, el que tenga sed, venga a mí. Si hay alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venid, comprad sin dinero, venid a las aguas y bebed libremente. Ahora el Dios mismo en el templo, allí, en el centro mismo, donde Dios está siendo recordado como aquel que sustenta y provee para su pueblo, Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, o el que está creyendo en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es lo que Dios ofrece. Esto es lo que el Señor ofrece. No solamente el Señor está dando una abierta y a la vez imponente declaración de identidad. Él está diciendo, yo soy el Dios del Antiguo Testamento también. Yo soy aquel que proveyó de agua. Yo soy aquel que satisface. Yo soy aquel que cuida. Yo soy aquel que cumple todo lo que ustedes están haciendo aquí. Yo soy quien lo cumple, se cumple en mí.
Qué impactante habrá sido eso, ¿verdad? Qué impactante habrá sido haber escuchado a alguien, en este caso al Señor, por supuesto, haber escuchado al Señor levantando la voz y diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, venga a mí. Luis hablaba en la primera parte de la sociedad en que vivimos, caracterizada por la incesante e incansable manera de vivir, siempre ocupados, nunca con tiempo. Y mucho de eso tiene que ver con la persecución de algo que pueda satisfacer mi necesidad. Esa sed que no puede ser apaciguada, que no puede ser saciada, sino con Dios mismo. Esta es la invitación que el Señor hace. Lo hizo de una manera dramática, de una manera increíble, espectacular, allí en el templo. No podría haber escogido mejor lugar ni mejor ocasión para decir las palabras que dice. ¿En qué consiste los ríos de agua viva? Bueno, lo explica en el versículo 39 el texto bíblico. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Es tan importante, es relevante, absolutamente indispensable creer en Él. Esto hablaba, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún el Espíritu Santo no había venido, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Y obviamente allí se refiere a su muerte y resurrección. Esta es la invitación que sigue vigente hasta el día de hoy. El Señor sigue diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y lo que Dios ofrece es una clase de agua. Uno podría comparar con lo que uno lee en el capítulo 4, ¿verdad? En la conversación que el Señor tiene con la mujer de Samaria. Habla de una clase de agua cuya proveniencia, cuyo origen es Dios mismo, que se convierte en una fuente constante, abundante, incesante de Dios mismo. Dios se ofrece Él mismo para satisfacer la sed y la necesidad espiritual de las personas. ¿Cuál es el problema? El problema es que las personas no quieren aceptarlo, no quieren entender, o no quieren creer, o no quieren poner su fe y su vida en las manos del Señor. Aquí mismo en el pasaje, inmediatamente después, dice que la multitud, después que escuchó estas palabras, dijo, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Sí, la gente terminó tomando decisiones en base a sus propias ideas preconcebidas. Y lo dramático y lo triste es que está en lo correcto. El Cristo justamente ha de venir de Belén, el Cristo justamente ha de venir del linaje de David, cosas o requisitos que Jesús cumplía, por supuesto. Pero no fueron más allá. Más adelante el Señor, conversando con los judíos, les dirá, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. El Señor también les dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. Mi palabra no encuentra espacio o no encuentra avance en su corazón. Y este es el problema. Este es el problema. El problema no es que Dios se haya escondido o no se haya revelado. Dios no espera que alguien llegue a tener profundos estudios teológicos para otorgar la salvación que Él ofrece. El problema está en el corazón de la gente que insiste en poner sus propias ideas primero, antes
de aceptar abiertamente todo lo que Jesús es y todo lo que la Biblia dice acerca de él. Ojalá que en esta tarde alguien que esté aquí con nosotros, que haya escuchado estos dos mensajes, pueda hacer caso a las advertencias que se nos han presentado en el primer mensaje y abiertamente y con confianza y con corazón abierto y sincero pueda creer en Cristo, recibirle como su Salvador. Aquel que dijo, si alguien tiene sed, venga a mí. Que alguien pueda decir, Señor, voy a ti. Sacia mi sed. Voy a ti porque no tengo dónde ir, porque no tengo cómo saciar esta sed. Que el Señor añada su bendición en esta doble porción que hemos leído y explicado en esta noche. Vamos a orar. Padre, gracias que tú eres un Dios que busca, eres un Dios que se manifiesta, que se muestra, que tiene paciencia, que otorga oportunidades al ser humano, que revela la identidad salvadora, perdonadora, misericordiosa de tu ser, para que el ser humano entienda que tú eres un Dios bueno, que le busca, que le ama y que quiere entregar lo que el ser humano necesita. Pero Padre, nuestros corazones son duros, son testarudos, son obstinados y muchas veces preferimos nuestras propias ideas, nuestros propios planes, nuestros propios deseos. Dejamos que nuestros propios conceptos erróneos terminen determinando dónde poner nuestra fe, que terminan finalmente condenando al ser humano porque evitan que pongan su fe en Cristo como su Salvador. Esperamos que no sea así y sí esperamos que alguien en esta noche o más adelante pueda escuchar este mensaje y pueda creer en el Señor Jesús como su Salvador, que pueda ir a Él como aquel que ofrece el agua que trae abundancia espiritual al corazón. Te damos gracias y encomendamos a ti esta doble reunión en el nombre del Señor Jesús. Amén.